Llega a Capital, la pareja más extrovertida para acompañar tu tarde como se debe. Ellos son Adriana Quevedo y Nahuel López. Adelante, Adriana y Nahuel. ¿Ya te preparas para el regreso al cole? Entérate todo lo que necesitas saber para tener un gran año escolar y sin problemas. Aquí presentamos Al Colegio con Capital. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal los chicos? Hablando un poquito. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos como todos los días aquí en Capital. Tu opinión importa de 3 a 5 de la tarde. Adriana y Nahuel. Este tema que vamos a tocar ahora es buenísimo porque va a hacer que podamos evitar complicaciones cuando seamos adultos. Tenemos que aprenderlo y saberlo ahora desde niños. Por eso es que este segmento de Al Colegio con Capital se preocupa por darle la información correspondiente a los padres acerca de cómo deben llevar las cosas relacionadas al colegio con sus hijos. Y ahorita, en esta época del año, yo creo que igual debería uno tener cuidado todo el año, pero sobre todo en esta época del año con este sol esplendoroso. Yo amo el sol, pero también es bueno cuidarse. Hablamos ahora acerca de la protección del sol en los escolares. ¡Sí! Así es. Adrianita, bienvenida, buenas. Hola, doctor. Estamos aquí con el doctor Augusto Cáceres, dermatólogo, que nos va a ayudar un poquito con este tema, que yo creo que, y justamente tú lo dijiste, como es algo a futuro, uno en el presente, claro, en el presente no le da importancia. Cuando uno es chiquillo, menos todavía. ¿Cuántas veces no hemos, doctor, ido a la playa de adolescentes y nos hemos puesto una sarta de cosas encima? Que hay que comer zanahoria, que hay que ponerse encima gaseosa, aceite de bebé, y uno se expone, porque claro, uno piensa de adolescente que no le va a pasar nada, ¿no? Pero después cuando uno crece empiezan las complicaciones. Es cierto. Infortunadamente es una de las cosas que los jóvenes no piensan. No. El futuro de los jóvenes es muy cerca, es mañana. Entonces, es por eso importante poder hacer un poco de educación sanitaria, sobre todo porque nosotros, y hay que tenerlo en cuenta, somos un país tropical. Somos un país tropical. Estamos en la cola del trópico, pero somos un país tropical. ¿Qué significa ser un país tropical? Significa que los rayos ultravioletas, los rayos solares, caen mucho más de forma más perpendicular que en otros países. Es cierto que nosotros tenemos características especiales porque tenemos la cordillera de los Andes, tenemos la corriente fría de Humboldt, que hace que no seamos un país como Centroamérica, por ejemplo, o los países más al norte, en los cuales sí se considera pues muy dañino los rayos del sol, pero en nuestro caso también es muy dañino los rayos del sol, sobre todo porque el problema del cambio climático es un problema real y verdadero. No es una cuestión de las técnicos y de los científicos, sino que se ha ido viendo en nuestro país en forma dramática. Como ustedes saben, los glaciares que nosotros tenemos están derritiendo. Somos el país que más está sufriendo los efectos del cambio climático, del efecto invernadero. Nuestros glaciares en la Cordillera Blanca, por ejemplo, están sufriendo mucho y están prácticamente muy... Y eso significa que tenemos que cuidarnos más todavía. Exacto, entonces tenemos que cuidarnos mucho más. Inclusive en los últimos años se ha visto que en ciudades como por ejemplo Arequipa y ciudades de Cajamarca, la radiación ultravioleta, la medición de la radiación ultravioleta ha superado el estándar de 15 y ha sido pues muy dañina, y especialmente en los niños y en los jóvenes. Por eso prestar atención en el tema también escolar, que justamente es lo que nos dedicamos en esta sección, a la protección de los niños con el tema del sol. Claro, imagino aparte que en los niños todavía la piel no está tan madura. Imagino que debe ser mucho más sensible, debe ser mucho más débil, por decirlo de una manera. Todavía ese órgano no está tan desarrollado, por ende, exponerlo a altas temperaturas, exponerlos al rayo del sol, es más dañino quizás que un adulto. ¿Es así? Definitivamente, los niños
tienen una etapa de formación y maduración de la actividad de su piel, del órgano más extenso que tenemos. La capa superficial, que es la capa córnea, se va formando con el paso de los años, que es como... La capa córnea es como un impermeabilizante que protege a las células de la piel de los efectos del medio ambiente, no solamente de los rayos ultravioletas, sino también del agua. ¿Y eso a qué edad ya está formado por completo? Cuando comienzan los cambios hormonales entre los 13, 14 y hasta los 18 años, nosotros podemos decir que ya está la capa córnea totalmente, igual que la producción de melanina. La melanina es una sustancia que nos da el color a nuestra piel. Es decir, en los niños hay menor cantidad de melanina que en los... Por ende, menor protección. Exactamente. Menor capa córnea y menor cantidad de melanina, o sea, entonces están totalmente expuestos. Totalmente expuestos. Y por la responsabilidad que tiene uno de niño, obviamente por desconocimiento, porque así es, son niños, los padres son los que tienen que saber cómo cuidar a sus hijos en esta etapa de tanto sol y de tanto daño que se le puede hacer a la piel. ¿Qué tenemos que tener en cuenta ahora que los niños van a ir al colegio? Y que el colegio ahora empieza cada vez más temprano. Antes de repente había colegios que empezábamos en abril, ahora están empezando ya, prácticamente creo que la próxima semana algunos ya están empezando el colegio. ¿Cómo los protegemos? ¿Cómo los cuidamos? Primero, desde casa. En la deshidratación de los niños. O sea, vamos a empezar. La piel necesita estar muy bien hidratada, igual que todo el organismo. El niño debe tomar por lo menos 2 litros de agua al día. Empezar en casa dándole a sus niños que van a ir en la lonchera agua, por favor, agua. Acostumbremos, nosotros somos un país desértico, mejor dicho, somos una ciudad en medio de un desierto, somos hijos del desierto y generalmente los limeños toman muy poca cantidad de agua. Sí. Pero debemos de acostumbrarnos a empezar a tomar agua. ¿Qué mejor que desde niños en la lonchera ponerles una botellita de agua? ¿No? Así es. Así. Acostumbrarlos, porque hay muchos niños que dicen, ay mamá, el agua sabe feo, no me gusta, pero ahora también hay posibilidades, pueden ponerles incluso al agua un poquito de fruta y hacen su agua frutada y ya más o menos le dan también al niño un poquito más de diversión y van acostumbrándolo al agua. Exacto, no es necesario comprar aguas, ¿ya? O sea, lo que nosotros podemos hacer es hervir nuestra agua en casa y hacer lo que tú comentas, manzanita, pera, y ponerlo ahí le va a dar un poco de sabor. No le pongan azúcar, ¿ah? No, solamente las frutitas, claro. A veces las ponen hasta congeladas las frutas dentro del agua y hacen una agüita frutada. Entonces tiene olor, tiene saborcito un poquito a fruta, entonces también los niños por ahí, ya no es agua, como que más o menos ya sienten que no es agua y lo van a poder tomar. Así es. Esa es una. Hidratación. Fundamental. Ahora, la vestimenta. Hay un uniforme escolar que nosotros quisiéramos que fuera una camisita un poquito más oscura. Los colores oscuros protegen mejor que los colores claros de la penetración de los rayos ultravioletas del sol. Quisiéramos también de que fuera de manga larga. Infortunadamente, los uniformes escolares son de manga corta. Pero imagínese, doctor, que los niños corriendo en el recreo con la manga larga, pobrecitos, todos agotados. Pero sin embargo, si lo hidratamos bien al niño y lo protegemos, sobre todo en estas épocas de los rayos ultravioletas, que la zona de los brazos son unas zonas mucho más sensibles a la acción de los rayos ultravioletas, a producir dermatitis que se van mutando. Entonces, sería conveniente que fuera una manguita larga. Pero con una tela suave, ¿no? Porque si no se estaría muriendo de calor. Delgada. Sí, inclusive los estudios científicos más avanzados nos comentan de que el poliéster, que tiene fibras más juntas, defiende mejor que el algodón. Nosotros pensábamos antes y teníamos la idea que el algodón era muy bueno porque era muy fresco, pero si se quiere hacer una defensa adecuada de los rayos ultravioletas para que no penetren, mejor es la tela, en este caso semisintética, pudiera ser poliéster con algodón. Ponerles bloqueador también a los niños en la casa, ¿no? Esa es la parte más importante de todo la protección ultravioleta para los niños. Quiero comentarte, sé que este es un programa que va dirigido mucho a los escolares, pero quiero solamente comentarte una cosa con respecto a los más pequeños. Se recomienda que las mamás, que yo sé que están escuchando, y viendo el programa, no deben de llevar a sus niños a la playa y exponerlos al sol a los niños menores de 6 meses de edad. Eso es verdad, por favor, no los lleven. Fundamental. Porque hasta el aire es malo, por más que estén a la sombra. Así es. Así estén debajo de la sombrilla, estén tapados con la toalla. No, menos de 6 meses no los lleven, por favor. Así es. Después de los 6 meses ya hay que usar bloqueador
Y hay que usar sombría, hay que usar sombrero y, ojo, hay que usar lentes con protección ultravioleta también para los niños. Lentes que ustedes se compran ahí de repente que le puede gustar al niño de un sol en algunos lugares, porque esos no tienen protección, tienen que ser comprados en una óptica mucho mejor que les asegure que tiene protección para los ojitos. Vamos a seguir después de la pausa comentando de las cosas que ustedes como mamás, papás deben hacer con los niños desde casa para cuidarlos, y también vamos a hablar de qué tiene que hacer el colegio para evitar que estos niños sufran de repente algún golpe de calor. 212-5353. Estamos en Capital 96.7. Tu opinión importa. Soy Adriana. Y Nahuel. Ya venimos. Al colegio con Capital. Mucho ojo con este bloque a todos los padres y también a todos los profesores que nos pueden estar escuchando para proteger a nuestros niños. Un niño protegido, un niño cuidado, un niño hidratado, alimentado y en las condiciones necesarias para poder estudiar, va a aprender mejor, va a retener mejor y le va a gustar también ir a aprender al colegio. No, Dios, no hagamos que estos factores que dependen de nosotros hagan que los niños pues se fastidien, no quieran ir, estén renegando, no se quieran levantar, ay, no sé, millones de cosas. Hagamos que los niños aprendan y estén también contentos en el lugar donde están aprendiendo, ¿no? Así es. Yo tengo algunas dudas que voy a aprovechar. Tenemos, perdóname, nuestro invitado, el doctor Augusto Cáceres, él es dermatólogo y estamos develando algunas situaciones. Primero quería ir en orden, ¿no? Como qué hacer en casa y luego qué hacer en el colegio. ¿Te parece? Está bien. Sí. Entonces hemos quedado con que tenían que usar los niños bloqueador. Y no solamente bloqueador, a veces la gente pone bloqueador solamente en la carita, ¿no? Voy a protegerlo, le pongo en la carita y listo. Pero se olvidaron de los brazos, de las piernitas, del cuello. Si pones solamente en la cara, no sirve. Así es, ¿no? Y entonces para los niños tenemos que usar factores de protección solar diferentes que para los adultos. Hay bloqueadores que están marcados y dice para niños. Exacto, pero la característica que debe tener el factor de protección solar para niños es, número uno, que debe ser un factor de protección solar alrededor de 50. Dice para niños, pero hay que verificar que sea de factor de protección solar de 50. Como mínimo. Así es, y que sea básicamente de factores de protección solar físicos. ¿Cómo es esto? Los factores de protección solar tienen dos tipos, los físicos y los químicos. El físico es como si fuera un escudo protector que uno lo pone y los rayos ultravioletas rebotan. Como una pantalla. Exactamente, que le llaman también pantalla. Y el químico es sustancias químicas que hace que el sol penetre y se degrade. Los rayos ultravioletas se degradan y no dañan la piel. Okay. Ahora, siempre en un bloqueador debe de haber factores de protección solar físicos y químicos. ¿Y cómo identificamos eso? Así es. El físico es el que es como una lámina blanca que se tiene, que es... Como una cremita. Como una cremita blanca, ¿no es cierto? Deja blanquecina la piel. Muchos prefieren no usarlo porque no es muy estético y usan más los químicos. Pero la diferencia entre el físico y el químico es que nosotros sabemos que el físico no está funcionando cuando ese color blanquecino comienza a desaparecer. Entonces, esa es una señal para que lo volvamos a aplicar. Claro. En cambio, en el químico, uno se da cuenta que ya no está funcionando cuando la piel se enrojece. O sea, sí produce cierto pequeño daño, por lo tanto, en los adultos... Así es. El adulto está muy bien usar físico o químico, pero en los niños debe ser básicamente el factor de protección solar físico. Tiene que quedar con la piel blanquita. Tiene que quedar con la piel blanquita, así los niños... Y ya sabemos que los niños que van al colegio a los 6, 7 a 8 años están diciendo, mamá, por favor, no me dejes que me va. Pero sí, me gusta, se ve feo. Así es. ¿Y cada cuánto se retoca? Eso debe ser en los niños cada 2 horas, en el verano. Entonces habría que mandarlo con su bloqueador al salón. Exactamente. Y ahí también entra, ya lo que después hablaríamos de Ahorita entramos al colegio, colegios. pero no se preocupe. Yo tengo algo que siempre me hiciste, Adriana, que es el tema de, aunque no haya sol, hay que ponerse bloqueador. Me va a poner mi estrellita el doctor. Así es. ¿Tengo razón o no? Por supuesto. Nosotros le llamamos... Otra vez gano. Así es. Nosotros le llamamos sol, pero en realidad se llama brillo solar. Es decir, es lo que nosotros vemos, es el brillo solar. Pero los rayos ultravioletas del sol penetran en todo momento, inclusive en el invierno. Pero todo el año. Lo que me está diciendo. Todo el año afecta a la piel. Se pone todo el año. Yo me pongo bloqueador todo el año. Y es lo que sucede más o menos cuando uno se va a la playa. Hoy día no ha salido sol, el verano está un poco triste y te vas a la playa. Y te sientas y de repente regresas a casa y estás bronceado. No, te sientas ahí y dices, no hay sol, no me pongo nada. Pues, y regresas a casa y estás bronceado. ¿Qué ha pasado? Han penetrado los rayos ultravioletas y en el mar, en la orilla del mar,
penetran, son más perpendiculares y rebotan sobre la arena. La arena son como granitos poliédricos, claro, son y son como vidrios. espejos. Son como pequeños espejos. O sea, peor entonces, todavía. Así es, rebotan y nos caen. Entonces nos quema por arriba y nos quema por abajo. Por Dios eso... mío. Eso también pasa en la nieve. ¿Nunca fuiste a la nieve que También. es Sí fui, rojo? Sí fui. Pero en nieve estás todo tapado, pues, ¿no? Porque por el Pero frío, a veces entonces- hay nieve y no hay frío, o sea, hay sol. A mí me ha pasado ir en épocas de verano, También. donde todavía hay nieve y rebota en la nieve primavera que le llaman. Y si a te ustedes no quemas. les importa su salud, al menos háganlo por cómo se ven. Si ustedes quieren llegar a mi edad, 38 años, sin arrugas, póngase bloqueador solar. Y si Por quieres llegar a favor. los 33 con arrugas, No haga se como ponga. yo. Ahí está. Exacto. Acá tienen los dos ejemplos clarísimos. No se ponga usted decide, pero los niños no pueden decidir. Los niños tienen que tener protección porque usted se los va a poner. Entonces, los niños también deberían ir, por ejemplo, los que van caminando al colegio con una sombrilla. Sí, en los sitios, por eso es que es muy importante las alertas ciudadanas, que deben de estar de la mano con los consejos municipales para que puedan emitir, por ejemplo, por radios de información, cómo está la radiación ultravioleta en el sector donde los niños van al colegio. ¿Para qué? Para que se pueda, si la radiación es muy alta, deben de llevar los famosos parasol, ¿no es cierto? La sombrilla. Eso es importante. Y el sombrero. Ojo, en los niños cualquier precaución es mínima. Yo me acuerdo que en una época cuando hacía educación física nos decían que no era bueno mojarnos la cabeza si íbamos a estar al sol. ¿Es correcto eso? No se mojen la cabeza todavía si están al sol porque les va a hacer mal, decía. ¿Así? Sí, un profesor de educación física no nos dejaba mojarnos la cabeza si íbamos a continuar al sol porque nos hacía daño. No sé. Bueno, sustento científico no lo tiene, pero mejor es el sombrerito. Mejor es el sombrerito desde el punto de vista práctico. Es que es el sombrerito, ¿no? Un gorrito, un sombrero. Lentecitos. Así es, lentes de sol, si el sol ha salido, el brillo solar está intenso, con los lentes de protección ultravioleta. Así es. Eso es lo que tenemos que hacer en todo caso desde casa. Ahora, vámonos al colegio. Ay, hay tantas experiencias con el sol en el colegio. Yo le contaba acá al doctor y también le contaba a Nahuel que a nosotros, en mi época escolar, no vayas a poner ninguna canción viejita, por favor. En mi época de colegio... No. Nos hacían los lunes de formación o los viernes de actividades al aire, ¿no? Al aire libre. Que si marchábamos, que si los profesores hablaban, que si se rezaba, porque yo iba a colegio de monjas. Y nos tenían todo el tiempo. Eran más o menos como unas 4 horas, no sé cuánto tiempo, al sol. Formados en filita, paraditos ahí. ¿Tú sabes cuántas niñas se iban desmayando tipo dominó? ¿Y los profesores hablaban desde la sombra? Obviamente, pues estaban en el estrado. Con eso, techito. La verdad que ni siquiera me acuerdo, ¿ya? Pero yo veía a mis compañeras, se caía una, se caía. Entonces llegaban los brigadieres con el alcohol a levantarlas. ¿Pero tú crees que nos sacaban de la fila o algo? Arriba que sí. Ahí nos dejaban. Eso es una maldad, eso no se puede seguir haciendo. Eso de no tener ni idea de inocencia, en realidad, esa gente... Eso no se puede seguir Tiene que haciendo. regresar a la escuela de pedagogía. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ya eso no debe estar sucediendo ahora. Y si está sucediendo, es bueno que te escuchen las autoridades escolares para que eso y no para se que deba. ustedes sepan, lo que tengo acá apuntado es que lo ideal para hacer justamente actividades físicas en los colegios es que se realicen entre las 8 y 10 de la mañana o después de las 4 de la tarde, no como nos exponían ahí prácticamente al mediodía, zancochándose las pobres criaturas. Exacto. La exposición a los rayos ultravioletas del sol entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde es terrible, muy intensa en las personas, nos cae muy intensamente. Es decir, produce mucho daño, tanto los rayos ultravioleta A, que son los que producen el envejecimiento, como el B, que produce la degeneración celular. Y es por eso que nosotros tenemos que tener en cuenta estas horas en que por favor les dicten clases, ¿no? O sea, estén en el aula, ¿no? Y no le hagan un ejercicio físico a los niños. Claro, a esas horas no deberían poner el curso de física, absolutamente para nada. No, física no debería ir a esas De hecho, horas. normalmente educación física va a la 1 del mediodía, cuando tú sales de la escuela. Yo, por ejemplo, educación física tenía 1:30. Pues, ¿cómo va a ser? Pésimo, sí, te hacen correr al sol. Y te hacen correr, encima te hacen hacer actividades físicas. Exacto. Entonces el niño se está deshidratando, se está quemando y pobre criatura. Claro, y lo que ahora se pide es que los colegios tengan zonas de protección solar. Exacto. O sea, existan zonas dentro del área libre que hay
que sea techada. Claro, con un toldito que no pasa el sol. Porque hay niños que son más sensibles que otros. Y otra cosa adicional, si la mamá, por ejemplo, no le puede mandar por X motivo agüita a los niños, los colegios deben de tener Están en la obligación. Están en la obligación de tener los dispensadores de agua. Exacto. Y la suficiente cantidad para que los niños puedan hacer uso de ellos. Bien limpios. Exacto. Y bien porque limpios. sí, porque a veces da menos ganas de los tomarlo. ponen ahí y dicen, ya, que se hidrate. Y no los han limpiado en varios días, y no, eso puede ser un foco infeccioso. Y el tipo pileta es el adecuado, ¿no? Es decir, ese que sale como un chorrito. El chorrito. Así es. A la boca directo. A la boca directo. Ese es el mejor de todos. Y hay menos contagio. No vayan a poner niños la boca directo en el fierrito no, que el agua caiga solita en su boquita. Jueguen a embocar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya si no, estás dando los microbios, los estás dejando también ahí, van de microbio de boca en boca, de boca en boca. Todos van a estar baboseando el mismo. Y lo otro es en las aulas de clase, ¿no es cierto? Los rayos ultravioletas penetran los vidrios. Es decir, en muchas aulas de clase no ponen y que tienen hacia la ventana tiene hacia los patios donde entra el sol, ¿no es cierto? No ponen cortinas. Por algunas razones, algunos diciendo, no, que tiene que estar muy iluminado para que los niños no se duerman, no se aburran. Es perfecto. Pero ahora hay estas las cortinas blackout que tienen protección solar y no quitan la entrada de luz. Exacto. Entonces ya no se debe de someter a los niños a la intensidad de los rayos ultravioletas de las ventanas de las aulas sin poner un blackout. Ahora, también para hablar del colegio, también debería tener ese salón ventilación adecuada. ¿No? Un ventilador, aire acondicionado, de repente no tan fuerte porque también el golpe de cambio de temperaturas cuando los niños salgan al patio va a ser perjudicial para su salud. Lo ideal es que tengan una ventana muy alta, ¿no? Y otra o dos ventanas o tres ventanas altas que puedan abrir donde el sol penetre pero no caiga a los niños. Claro, y para que corra el aire más. Lo ideal es que también la puerta de la entrada del aula tenga un corredor que sea ventilado para que se haga esa corriente de aire y los niños estén frescos. Claro. Un ventilador, si no es el caso de que aire acondicionado, o ventiladores de techo que puedan mover el aire que circula. O sea, para que circule el aire sin que pueda producirse efectos de problemas, que hay algunos niños que están con problemas respiratorios. Entonces, con esto no hay un cambio de temperatura importante. Tengo varias preguntas, ojalá que no se me olviden. Con el tema del bloqueador que debe mandar mamá con el niño al salón, también debe estar instruida la maestra de que tiene que tener un momento para que todos se pongan el bloqueador porque tiene que ser repetido cada 2 horas. Exacto. Esta repetición debe ser muy importante y deben de estar instruidos los profesores, el personal auxiliar, ¿no? Para poder indicarle a los niños. Y es más, deberían de instruir a los niños para que ellos mismos aprendan a aplicarse. Claro, ¿no? Es momento, ya es hora, nos ponemos todos el bloqueador, saquen todos su bloqueador y se lo empiezan a poner en el salón. ¿Qué va a tomar? 2 segundos. Aquí está, más. Señorita Adriana. Póngase, aquí niño está. Nahuel, póngase. ¿Cómo me pongo, señorita Adriana? Ahí en la manita, ahí la manita, ahí, ponga un poquito así. ¿Y me desparramos, señorita Adriana? Se desparra. No. La carita, por los bracitos, las piernitas. Para mi nariz necesito como un paquete extra, señorita. Sí, bueno, pero Adriana. es porque es usted, niño, es así. Mi nariz es como un poco prominente, señorita. Vamos a ir a la pausa, pero seguimos conversando que todavía hay varias preguntas de qué es lo que tienen que hacer los profesores en el aula y en el colegio para proteger a los niños del sol. ¿Tienen preguntas? 212-5353. Estamos en Capital 96.7. Tu opinión importa. Soy Adriana. Y Nahuel. Vamos de lunes a viernes. De 3 a 5 de la tarde. Ya venimos. Al colegio con Capital. Al colegio con Capital. Así es, estamos hablando de los cuidados del sol para los niños ahora que van a ir al colegio. 212-5353. También nos pueden escribir a las redes sociales. @capital967, tanto en Instagram como en Twitter. Mis redes en Instagram es @Adriana Quevedo y en Instagram es @Adriana Quevedo Sánchez. La mía en Twitter y en Instagram es @Nahuel F. López. Estamos conversando con nuestro invitado Augusto Cáceres, él es dermatólogo y ya nos explicó qué tienen que hacer las mamitas y los papitos en la casa para cuidar a nuestros niños. Ahora también estábamos diciendo qué es lo que tienen que hacer en el salón, también en el colegio, para que los profesores también continúen con este cuidado también en el colegio, ¿no? Entonces, el bloqueador y que los profesores tengan en cuenta que lo tienen que poner
y lo tienen que reponer cada 2 horas a los niños, sobre todo en la época de verano, que es importante que lo vuelvan a poner. Y hablábamos también, que esa pregunta también la quería hacer, de la hidratación, ¿no? Siempre en el salón lo que hacen es loncheras para otro lado y nadie tiene al costado nada. Ni siquiera tienen su galonerita de agua. Eso es totalmente dañino para el niño. Pero, ok, las loncheras no hay ningún problema, pero su agua debe de estar junto al niño para que tome agua todas las veces que puedan. Y todas las veces que quiera, que lo necesite. Exacto. ¿Por qué? Porque esa demanda. Unos niños necesitan más agua, otros necesitan menos agua, y los niños tienden a deshidratarse muy rápido con el calor. Sudan muy rápido porque no hay una defensa tan intensa en su piel, sudan mucho y pierden mucho líquido y se deshidratan y pierden el conocimiento, muchos se desmayan por eso, y es por el efecto de la deshidratación. Y ojo, la deshidratación en los niños, como en los ancianos, puede ser fatal, puede llevar a falla renal, falla cardíaca y muerte. Entonces, por eso es que... broma No, esto es muy importante, esto es para las profesoras o profesores que están escuchando, para que adopten una técnica de darle a los niños la posibilidad de tener el agua junto porque a lo ellos. que te van a decir es que después van mucho al baño y bueno, no atienden a la clase y se paran y quieren ir al baño. A mí yo quiero ir al baño, quiero ir al baño, y al final todos van a ir al baño y la clase la perdí. No, claro, la verdad es que no funciona tanto así, pero los niños sí van al baño, pero que vayan al baño, o sea, claro, también... no estamos en... El salón de clase no es una cárcel. A veces parece que sí. Pero es cierto, pero tiene que cambiarse. Nosotros en el Perú adoptamos la educación lancasteriana en Inglaterra, cuando ya la habían abandonado ellos, que era palo y la letra entra con sangre. ¿Cuántas veces he escuchado yo, Miss, fui al baño? No, te dice. Yo saqué una anécdota de eso con ¿Quiere ir al baño? Yo tuve un compañerito que empezó, señor, ¿quiere ir al baño? No, señor, de verdad tengo ganas de ir al baño. No, y agarró, o sea, cuando ya no aguantó más, se paró, se puso delante de la profesora y hizo... Pss, y se hizo pipí. Claro. Y ahí se largó a llorar, porque éramos nenitos, ¿no? Pobrecito. Y ahí tuvo que venir la mamá a traer la ropa. esa vergüenza a la profesora, a esa criatura. Claro, pero primero tuvo un acto de valentía, nos dijo, no me dejan al baño, perfecto. Se paró, se abrió de pierna así, y se hizo. Y después se largó a llorar porque se dio cuenta de lo que había hecho, ¿no? Otra cosa, aguantar la pipí es muy peligroso. Sí, uno no puede debe afectar. aguantar. No, por supuesto que no. Pueden suceder problemas en todo el sistema urinario. Pero por eso que los profesores deben de tener... Que esto es la educación que se llama del sentido común, que infortunadamente es el menos común de todos los sentidos. Sí, es verdad. Es cosa que los profesores tengan en cuenta, que es muy sencillo. La agüita... Y si van al baño, ordenadamente. Si uno va, el otro después viene y no va a haber ningún... Es cuestión de que los profesores logren manejar. Así es, logren manejar a sus niños con cariño y con amor, que es la mejor forma de manejarlos. Porque el que prohíbe quiere decir que no está en la capacidad para poder mantener el orden en el salón. Así es. Entonces no le queda más que prohibir. Exacto. Entonces, eso es muy importante que los profesores, ojalá que estén escuchándolo en las autoridades, para que son cosas muy sencillas que nosotros tenemos que inculcar en los niños y que tenemos que hacerlo a través de los profesores, que son las personas que tienen a nuestros niños muchas horas. Muchas horas todos los días. Exacto, mucho. La verdad es que a veces ven más a los profesores que al papá, que está trabajando todo el día y que llega en la noche cuando el niño está durmiendo. Muchas veces el profesor es el que tiene más contacto con los niños. Exacto, y la educación en nuestro país cada vez está siendo más temprana. Entonces tenemos a los niños que van desde muy temprana edad, ¿no? Sí. Y se pasan ahí hasta los 17, 18 años. Entonces la influencia de los profesores es muy importante. No vamos a decir que es fundamental, porque en la casa siempre la educación tiene que ser primordial, pero sí hay una influencia y los profesores tienen que ser una ayuda para los padres, ¿no? Entonces, agüita, que le apliquen su bloqueador, que tengan la responsabilidad de ellos, por ejemplo, para enseñarles esto a los padres de familia, es decir, hacer charlas de educación sanitaria con respecto a los efectos que causa la radiación ultravioleta en los niños, porque eso es dañino. Se dice que a los niños hasta los 5 años, y eso es cierto, es muy importante tomar sol, porque los rayos solares, los rayos ultravioletas, transforman la vitamina D en vitamina D3, eso en un subproducto que es el que hace que no haya raquitismo, es decir, que los huesos crezcan. A mí me pasó, sí, es verdad, ¿te acuerdas que yo me rompí la rodilla, me fracturé la rodilla, y me acuerdo que el doctor me pedía dentro de las recomendaciones, yo tenía que estar con mi rodilla al sol
para lograr que se regenere más rápido. el hueso, digamos, que se genere como un callo donde yo me he fracturado. Y me decía, tienes que dejarlo al sol. Exacto. Así, ¿Te acuerdas cuando le dejaste el sol cómo cambió? Sí, y no lograba recuperó bien solidificar rápido. el hueso y cuando empecé a dejarlo al sol se solidificó. Así es. O sea, el sol es benéfico y en los niños menores de 5 años muy importante, pero después hay que cuidarse de él, no quiere decir que no nos expongamos al sol. El sol tiene los efectos beneficiosos. Claro, pero no es ponerse a la 1 del mediodía con un sol que te está rajando la tierra. Exacto, y menos en los niños. O sea, Claro. que es la hora más sintomática de los colegios. Es decir, tienes el recreo a veces a las 11 de la mañana. Claro, ¿no? el sol está terrible. El sol está terrible. Entonces, que haya lugares dentro de la zona de recreación cubiertos para Tiene que los que niños haber. también se puedan refugiar, ¿no es Claro. cierto? Es verdad. En los sitios donde hay las actuaciones, que también haya zonas. Claro, ¿qué les cuesta hacer esperar a las criaturas en un lugar donde puedan estar sentadas, no paradas, donde no hay ninguna necesidad y que estén cubiertas con un toldito? Así Sí, es. esa cosa de la No fila entiendo eterna, yo eso. nunca entendí por qué Yo nos no castigaban entiendo. pidiéndonos parados. Aparte, necesidad, hay necesidad de tener a los niños en fila. Ahora, no decimos que todos los colegios son así o que todos los profesores son así, no. Algunos, lamentablemente, yo estoy hablando bajo mi experiencia, que es lo que pasaba conmigo cuando yo estaba en primaria y cuáles son las cosas que yo recuerdo con respecto a este tema, ¿no? Y recuerdo mucho el tema de las filas, de muchas horas y de mis compañeras desmayándose y yo pasándola realmente mal, al punto de que mamá no quiero ir. Pero hija, es una actividad, mamá no quiero ir, me ¿Sabes siento qué? mal. Estaba recordando y volviendo al tema de los uniformes, yo me acuerdo cuando estuve en España, los moros, o sea, los inmigrantes que venían de África, tenían la costumbre de hacía 40 grados y tú los veías recontra tapados con unos tapados así gruesos. Y una vez yo me puse a charlar con uno de ellos, ¿por qué? O sea, si no tenían calor. Y me decía al revés. O sea, en lugares donde la temperatura son tan altas, lo que te necesitas es protegerte del sol. Entonces dice, nosotros abajo de esto estamos re fresquitos y el sol ni pasa. Exacto. O sea, se ponen unos tapados gruesos y se tapan Que todo. identificamos al sol a destaparnos. Claro. Para no tener calor y a estar tapados bajo el sol a que vamos a A ahogar. tener calor. Y ellos no, me decían al revés. Tú te debes estar muriendo más de calor que yo, porque yo al sol ni me llega a mi Exacto. cuerpo. Y generalmente nosotros vemos en algunos vestimentas de las personas de esa zona de Arabia, de la zona de Asia, vemos que son oscuras, inclusive negras, ¿no? Y es por eso, porque los rayos ultravioletas no penetran en los colores Claro. oscuros y en los como que- tejidos muy trenzados. Entonces, efectivamente, tú te pones la vestimenta y estás más fresco que la persona que está Con un descubierta. polito. Claro, pero no entra en coherencia lo que nos han enseñado acá. Siempre te dicen, en verano no uses negro ni colores oscuros, usa colores claros. En invierno ya puedes usar Lo que colores pasa es que si oscuros. usas negro y finito, atrae el sol Exacto. y te da más calor. Pero sí, el tema es que ellos usan tipo frazadas. Tupido. Exacto. Claro, Pero frazadas. es una cuestión ya de costumbre. Nosotros no queremos hacer cambiar las Claro. costumbres de acá y bueno, afortunadamente la ciencia ha desarrollado los protectores solares, pero también eso tiene que ir con una educación de todos nosotros. Tenemos que educarnos para poderlo usar, el factor de protección solar, los bloqueadores solares, usarlos permanentemente. Como decías tú, debemos usarlo en verano y debemos usarlo en invierno. En invierno un poco más distanciado, ya no necesitamos 2 horas, sino puede ser hasta 4 o 6 horas el invierno. Claro, es muy- eso ya no hay necesidad de retocar tanto, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero en estos, vamos a decir, 2 meses o mes y medio que tenemos a los niños expuestos en los colegios al calor y al sol intenso, debería de ser por lo menos cada 2 horas y estamos obligados nosotros, los profesionales de la salud, a poder difundir esto para que sea una costumbre entre los peruanos, porque yo quiero hacer incidencia en que nosotros somos un país tropical y por lo tanto los rayos ultravioletas son más dañinos, caen en forma diferente y nos dañan más a nosotros que en los otros países de Sudamérica. Entonces hay que tener en cuenta eso para que seamos conscientes, porque el otro daño, el daño a futuro, es el cáncer de piel. Exacto. Entonces, el cáncer de piel son 2 tipos de cáncer de piel. El cáncer de piel que se llama carcinoma vasocelular, que es vamos a decir, un cáncer benigno, entre comillas, no es agresivo. Pero el otro cáncer de piel, que es el melanoma maligno, es el cáncer más grave, más agresivo de todos los cánceres que existen en el ser humano. Ay, Dios mío. En 6 meses una persona que tiene un melanoma maligno puede morir. Entonces, por lo tanto, tiene que haber, por ejemplo, las sociedades dermatológicas en el mundo y en el Perú. Tenemos el Día de Lunar, hacemos despistaje de eso. Eso es importante. Así es, Es para importante. que
pueda también y enseñarle a las personas cómo deben de hacer para poder identificar los lunares que puedan irse. Alguna cosa extraña que encuentren en el cuerpo, ustedes tienen que ir a un dermatólogo, tienen que ir a un especialista a que vea, por si acaso sea algo maligno, esperemos que no. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado en el programa. ¿Cómo lo ubica la gente si tiene alguna consulta? Mira, nosotros estamos en Magdalena, en la Clínica Cáceres, en la avenida Sucre 899. Nuestro teléfono es 263-0405 y nuestra web es www.clinicacáceres.com y también el fanpage Clínica Cáceres, y estamos ahí a sus órdenes para todo lo que necesiten. Perfecto, doctor. Ha sido realmente claro. Y espero que ustedes se hayan apuntado también. Gracias al doctor Augusto Cáceres, dermatólogo. Gracias por haber estado en el programa. A ustedes, chicos, muchas gracias. Gracias. Nos tenemos que ir a la pausa. Sí, nos vamos y cerramos el bloque también, ¿no? De Al Colegio con Capital. Es verdad. Vuelve a escuchar Al Colegio con Capital en los distintos programas y entérate todo lo que necesitas saber para tener un buen año escolar y sin problemas.